El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Las opiniones expresadas por directores, periodistas e invitados son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan la postura de Alpa Surnet TV. Orgullosamente Opita, para que vea. Cordial saludo a toda la teleaudiencia del canal Alpa Surnet, orgullosamente Opita, para que vean. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta nueva emisión de especiales Alpa Surnet, el programa de opinión, entrevista e información de su canal, que este año cumple 20 años de servicio a todos los huilenses y cuyo regalo será para ustedes, nuestros suscriptores, quienes estén al día podrán participar en la rifa y entrega de un carro 0 kilómetros el próximo 19 de diciembre. Así que a todos nuestros afiliados en Garzón, en Aipe, en Teruel y en todos los otros municipios, departamento de Huila, los esperamos aquí en Neiva. Dejen su recibo al día y seguramente podrán ser uno de los ganadores de los múltiples regalos que vamos a tener, pero especialmente el relacionado con el carro 0 kilómetros. Esta señal de especiales Alpa Surnet ustedes la tienen a través de nuestro canal Alpa Surnet allí para todos nuestros suscriptores, pero también a través de nuestras distintas redes sociales. Estamos en vivo y en directo a través de Facebook Live de Alpa Noticias, también en TikTok e Instagram. Y hoy vamos a abordar un tema clave, fundamental, que nos afecta a todos: la reforma laboral que ya fue firmada, que ya fue aprobada por el Congreso, por el presidente, que ya va a entrar a regir, que ya empezó a regir en algunos de sus aspectos. Pero además, hoy inicia en firme una medida que ha venido ya cumpliéndose y es la rebaja de los horarios laborales. Pasamos de 48 a 46 y a partir de hoy a 44 las horas semanales laborales. Y para ello hemos invitado a una persona muy especial, conocedora, experta en estos temas, porque aquí en especiales Alpa Surnet también escuchamos a la academia, a las personas que investigan y que tienen esos saberes. Por eso nuestro invitado en la mañana de hoy es el profesor universitario, tanto en pregrado como en posgrado, Óscar Cortés Chala. Él es economista y contador público. Tiene un magíster en gerencia financiera y tributaria y además en este momento es candidato a doctor en economía y finanzas. Y por eso lo hemos invitado para hablar de la reforma laboral y todas sus implicaciones en materia económica, en materia social, en materia laboral. Profesor Óscar, buenos días, bienvenido. Buenos días, Sever, muchísimas gracias por la invitación y qué bueno hoy estar acá hablando de este tema tan importante que nos afecta realmente a todos, a la clase trabajadora, la clase también empresarial. Y bueno, qué mejor que discutirlo desde este ámbito técnico, sin ningún índole político, sin ninguna tendencia, hablando de cada uno de los artículos que se establecieron en esta reforma y que, pues bueno, a partir de hoy empieza un nuevo amanecer desde este ámbito laboral, y era un compromiso que realmente tenía el gobierno dentro de sus propuestas hacia la presidencia y que hoy es una realidad. ¿Cuál es, profesor Cortés Chala, su valoración general y su visión general sobre el impacto que va a tener la reforma laboral? Este contexto hay que verlo desde el ámbito de la generación de empleo. Para nadie es un secreto que en Colombia las que más generan empleo pues son las micro y pequeñas empresas. Hoy en día nosotros estamos analizando y estudiando pues cuáles van a ser los diferentes impactos que van a recibir estas empresas ante cada uno de estos artículos propuestos por el gobierno. Tenemos una esperanza, realmente se ha visto que la clase trabajadora estaba esperando pues este acontecimiento
hay que resaltar también que son un pilar fundamental dentro del desarrollo empresarial, pero también hay que rescatar a los empresarios. Correcto. Hay que rescatar esa fuente de capital que se generan las ideas, se genera el crecimiento. El crecimiento de una economía pues está en función de las empresas, las industrias, pero pues en el contexto colombiano realmente las que más generan empleo son las micro y las pequeñas empresas, que son las que hoy realmente tenemos una preocupación, pero hemos notado que la economía colombiana es una economía resiliente. Okay. Si nosotros observamos en años anteriores, algo pasó, un acontecimiento muy preocupante ocurrió con el salario mínimo. Si vemos nosotros los incrementos que han habido de este salario mínimo, sin duda alguna han sido altos. Algunos académicos, economistas o de otras profesiones también han visto con preocupación que el incremento excesivo del salario mínimo pues genere desempleo. Lo que vemos es que no está generando desempleo, la tasa de desempleo pues ha venido disminuyendo. Las tasas de informalidad, por ejemplo, desde el 2021 han venido en un decrecimiento. Para este año, en el primer trimestre del año tuvimos un crecimiento de esa informalidad, pero lo que fue abril y mayo han mostrado que la tendencia pues es a la baja. Entonces de cierta manera vemos que es una economía resiliente, es una economía que puede pues de cierta manera enfrentar estos desafíos, porque pues es un desafío que tiene el eje empresarial. Y de hecho pues está, digamos que cada uno de los artículos tiene una protección muy dada a lo que es el trabajador. En ese sentido, profesor y docente, economista y contador Oscar, responde a la necesidad actual, esta visión que usted precisamente nos acaba de hacer, este contexto, esta reforma laboral responde a las necesidades y a los contextos actuales de las nuevas economías, de la nueva tecnología y de los nuevos mercados laborales que hay. Sí, claro que sí, porque de hecho es una tendencia a nivel mundial. Es que lo que ocurre en nuestro país, esta reforma, lo que abarca es lo que está pasando en el mundo, lo que ocurre hoy con la disminución de las horas de trabajo. Claro está que esto es una ley que se aplicó desde el 2021, pero se aplica considerablemente es porque es una tendencia que está pasando a nivel mundial. Digamos que hablamos de una sostenibilidad económica y financiera, donde no se prima solamente la riqueza, sino que también se prima esa riqueza familiar, el tiempo de estar con la familia, o que tengan pues un salario digno, que tengan unos derechos laborales, estabilidad laboral, y de hecho pues es lo que busca netamente esta reforma laboral. Otro elemento clave que nos plantea la reforma, y usted lo ha venido tocando de la parte micro, mediana y grandes empresas, y eso vamos a hablar más adelante, pero antes de eso, los impactos. Usted como economista y contador, ¿cuáles son esos impactos macroeconómicos que pueden tener la reforma laboral en el campo formal e informal para el empleo? Sí. Los costos para las empresas van a subir, sí. Los costos para las pequeñas y medianas empresas van a tener un impacto, o como usted lo dijo muy bien, esa resiliencia le va a permitir salir adelante. Indiscutiblemente hay unos impactos, debo ser crítico también a esta reforma, digamos que a pesar de estar muy enfocada y rescatada pues hacia la clase trabajadora, también podrían haber unos impactos negativos, si es que observamos que los costos laborales pues van a de cierta manera incrementar. Aquí los empresarios, emprendedores van a tener pues que tomar una decisión. La primera pues debería ser incrementar precios. Okay. Indiscutiblemente y microeconómicamente muestran que cuando se incrementan los precios pues la demanda tiende a bajar, entonces sus ventas podrían verse afectadas. Y la otra decisión que podrían hacer es indiscutiblemente disminuir su rentabilidad. Es decir, pues las utilidades netas que reciben estos empresarios, de cierta manera, no incrementar los precios, pero estar dispuestos a que las utilidades netas se reduzcan. Esto realmente es un ciclo económico donde participan todos los agentes de una economía. El gobierno, de cierta manera, también se va a ver afectado, porque si la utilidad neta se reduce, pues indiscutiblemente los impuestos también, en este caso el impuesto de renta también se va a reducir.
Otro tema es que los costos laborales, se transforman en gastos laborales, son deducibles del impuesto de renta. Y si estos incrementan considerablemente, pues también se va a disminuir o va a aumentar esa deducibilidad dentro del impuesto de renta. También hay impactos positivos, pues uno de ellos es la formalización, esa mayor estabilidad laboral, donde prima pues un contrato a término indefinido, sin duda alguna muestra una mayor estabilidad, la formalización también de las diferentes aplicaciones, las diferentes apps donde estos trabajadores van a tener sin duda alguna las prestaciones sociales, la seguridad pues, social, y que pues hoy en día es un trabajo que en las grandes ciudades de tiempo parcial, pero que pues se ven beneficiadas las familias. Estamos en especiales Alpa Surné, hoy con el invitado especial Óscar Cortés Chala, economista, docente, contador público, candidato a doctor en economía y finanzas, haciendo un análisis, poniéndole la lupa a la reforma laboral que ha empezado a ser ejecutada en Colombia, con todos sus impactos positivos, negativos, críticas, aplausos y demás. Ya vamos a leer sus comentarios, las preguntas que ustedes nos están haciendo a través de nuestras distintas redes sociales, y vamos a hablar sobre qué va a pasar con el SENA, qué va a ocurrir con el recargo nocturno, qué va a pasar con las jornadas dominicales de trabajo y con los otros elementos que están allí inmersos alrededor de esta reforma laboral. Y por eso la siguiente pregunta, doctor Óscar, tiene que ver precisamente con una palabra clave que tiene esta reforma, y es el trabajo decente, que ha llevado incluso también a que se pueda generar algún conflicto entre empresarios y empleados. ¿Cómo lo observa? ¿Cuál es el análisis que podemos hacer allí? Claro, sí, el conflicto generalmente siempre se ha generado desde que prima pues lo que es el salario mínimo legal vigente. Siempre hay esa confrontación dada entre la clase trabajadora y pues la clase y tejido empresarial. Sin duda alguna, esto hay que construirlo entre todos. Okay. Y las necesidades pues enfrentaban de cierta manera todos estos desafíos que hoy tiene esta reforma laboral, y que, como bien te dije a inicio, era un compromiso que tenía pues este gobierno y el presidente Gustavo Petro con la clase trabajadora. Es un compromiso que, uno de los tantos compromisos que tenía, que hoy pues se da. Y lo que tenemos que empezar a ver es, bueno, pues en base a estos artículos que fueron aprobados y que ya hoy se establecen dentro de la ley, cabe destacar que pues 6 meses después van a empezar a regir algunos de ellos, y es ahí donde nosotros como académicos, las universidades, los observatorios, las mismas empresas deben empezar a observar qué es lo que realmente va a pasar para de esta manera así podernos, digamos, atrever a predecir realmente si la reforma, hay una esperanza realmente desde mi postura, es algo positivo viéndolo desde el contexto pues histórico y viéndolo también desde lo que ha sido el salario mínimo legal en Colombia. Entonces mi postura realmente es esperanzadora, positiva, pero pues esos desafíos y esos impactos negativos pues están ahí. Nosotros debemos empezar a ver pues que si la economía realmente es resiliente ante la reforma, y si podemos pues continuar pues con la misma sin afectar ese tejido empresarial. Un punto clave que usted tocó y que nos lo están también comentando en redes sociales, el tema del contrato indefinido. Todos aspiramos a tener un contrato indefinido por la seguridad laboral que nos brinda como a nosotros como empleados, pero del otro lado del empresario, ¿cómo mirarlo? Porque pues, hoy en día son las órdenes de prestación de servicios, los contratos a 3, 6, incluso a 3 meses, 6 meses y demás, que la gente medio se está acomodando y ya lo están sacando. ¿Qué implica este contrato indefinido? Sí, implica que prima sobre toda mano de obra. Okay. Esto sin duda alguna va a beneficiar, por ejemplo, a sectores como los logísticos, sectores como la vigilancia, donde ellos van a tener la oportunidad de tener un contrato a término indefinido. Claro está la ley que manifiesta que eso no quiere decir que el contrato a término fijo o las prestaciones sociales desaparezcan. No, el tejido empresarial, los grupos empresariales tienen algunas actividades que realmente son limitadas, y esas actividades que son limitadas, es decir, una especie parcial,
van a poder ser contratadas bajo ese escenario de un contrato fijo o un contrato de prestación de servicios. Entonces, he ahí la oportunidad de que mucha clase trabajadora va a tener esa oportunidad de no estar, digamos, ejecutando una labor que sí era indispensable para la organización, para la empresa, y tenía como ese miedo: si continúo, no continúo, tengo un contrato a término fijo, ¿será que me van a volver a contratar? Eso de cierta manera es una inestabilidad laboral, y el objetivo que tiene pues esta reforma realmente es que desaparezca, que si hay algunas actividades que no priman sobre el objetivo, digamos, de venta o de servicio de la organización, de cierta manera pues sea contratada bajo un contrato de prestación de servicios, de obra labor, o pues un contrato de término fijo. Es importante aclarar también que si es una actividad limitada, esta no podrá prorrogarse por más de 4 años. Es decir, después de 4 años ya inmediatamente la siguiente contratación ya debe ser una contratación a término indefinido. Otro punto clave de la reforma, y es la recuperación para muchos sectores sindicales y laborales, el tema del recargo nocturno y el tema de las jornadas dominicales, que hoy en día incluso el gobierno lo planteaba que fuera a partir de las 6 de la tarde, en la ley terminó siendo a partir de las 7 de la noche, y el tema de los recargos dominicales van a empezar a pagándose unos porcentajes hasta llegar a un total. Esto también, ¿cuál es su visión, análisis, doctor? Sí, algo bonito y especial es que esto va a empezar a regir desde el 25 de diciembre. El presidente manifestó que era el regalo de Navidad hacia la clase trabajadora. Sin duda alguna, pues es una oportunidad que tienen hoy en día esta clase, obviamente el desafío y el impacto que pueden generar para las empresas, sobre todo el sector nocturno, el sector de la economía nocturna, restaurantes, bares, discotecas, son los que más se van a ver afectados, porque ellos son los que pues, generalmente están haciendo esa actividad económica en ese horario que a partir de las 7 de la noche pues empezará a regir. Es importante también aclarar que ese recargo dominical se establece dentro de la ley en ese marco establecido del día de descanso, ¿sí? Es decir, se aplica solo y solo si el día de descanso es el domingo, porque un trabajador podría tener, en este caso, pues puede hablarlo con el empleador, pero generalmente quien prima sobre esa decisión del día de descanso es el empleador, pero pues está esa comunicación directa con el trabajador. Pero, por ejemplo, si el día de descanso es un jueves, pues el trabajador hará un domingo como normal, no tendrá pues este recargo dominical establecido. Ahora, si por ejemplo el jueves cae un día festivo, como lo es ahora en el mes de agosto, que tenemos un festivo el día jueves, pues en ese caso sí se pagará, como es el día de descanso y si lo trabaja, pues sí se pagará su debido recargo establecido dominical y festivo. Otro punto también, y usted ya lo tocó, pero también nos lo están pidiendo, es el tema de los contratos de aprendizaje y especialmente el SENA. Hubo mucha polémica en el Congreso porque algunos a favor en contra del tema de los aprendices del SENA, porque decían que podía implicar que no se contrataran o que luego del contrato pudiera originar una mayor carga económica para las empresas. Desde su análisis, ¿qué es lo que implica esta modificación de que los aprendices SENA ahora deben ser contratados de forma permanente y de forma general? Sí, este tipo de población, aprendices del SENA, tenían diferentes dificultades, llamémoslo de cierta manera, que el tejido empresarial podía aprovecharse pues de la mano de obra y del tiempo establecido de esta clase trabajadora, porque pues no estaban obligados a pagarles pues una remuneración. Tenían hasta el 75% de la remuneración y le pagaban el ARL a este tipo de población. Cuando están en la etapa productiva era aproximadamente el 50% del salario mínimo, ahora pues se incrementa al 75%. Ya los que están en práctica de esta clase de mano de obra, ya se les va a pagar el 100% de un salario mínimo, pero adicional a esto se le pagará la seguridad social, se le pagarán las prestaciones sociales, y es importante aquí aclarar que no toda empresa está obligada a contratar este tipo de aprendices. La ley manifiesta que por cada 15 trabajadores en la organización, hay 15 trabajadores, deberán contratar al menos
Un aprendiz. a un aprendiz. Ahora, si la organización, la empresa no lo quiere hacer, entonces estará obligada a pagar 1.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada aprendiz, y esto tendrá que pagarlo mensualmente. Entonces, si nos ponemos nosotros a ver cuál es el costo beneficio de esta etapa, pues la empresa tendrá más beneficioso en vez de pagar una cuota, tendrá pues más beneficioso contratar a un aprendiz. Esto va hasta 20 trabajadores, ya a partir de 30, o sea, cada incremento de 10 trabajadores tendrán que aumentar un aprendiz. Sí. Es decir, que si hay una empresa que tiene 30 trabajadores, tendrá que tener como mínimo 2 aprendices. Si no los tiene, entonces estará obligado a pagar por cada aprendiz 1.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ok. En este punto también hay otro tema clave allí, usted lo ha comentado, el tema de la resiliencia, el tema de las empresas, el tema del tejido empresarial, el tema de las oportunidades, el impacto que puede ocasionar este tema de la reforma laboral. Desde su visión como economista, como contador, ¿se hace necesario de pronto algún tipo de ajuste tributario, de ajuste o incentivos fiscales para las empresas a raíz de esta implementación de esta reforma laboral para que no se haya ese choque y no impacte sus finanzas? Claro, la mayor parte de preocupación están en las micro y las pequeñas. Sí. Ellas son las que más necesitan del gobierno, son las que más necesitan capital semilla, son las que más necesitan financiación para poder llevar su capital de trabajo, porque de cierta manera serán las más afectadas. Los diferentes estudios que observamos de grandes universidades en Colombia han mostrado que las grandes empresas pues realmente no se verán tan afectadas porque sus márgenes de utilidad pues realmente son muy grandes. Aquí la mayor preocupación pues son ese tejido empresarial emprendedor que hoy inicia pues una propuesta de trabajo en base pues a la economía nacional, y son ellas las que necesitan. Digamos que la reforma laboral pues realmente no es una reforma tributaria, sí tendrá impactos asociados desde el área de los impuestos. Por ejemplo, el gobierno tendrá un mayor gasto fiscal, porque resulta que cada empresa hoy en día deberá establecer en la plataforma digital, en la base de datos, sistemas de información del Ministerio de Trabajo, tendrán que colocar los contratos de sus colaboradores, los objetos también de los mismos, y ellos pues tendrán que empezar a hacer una evaluación exhaustiva de estos tipos de contratos, más todas las quejas que lleguen, demandas que lleguen establecidas. Entonces, esto de cierta manera generará un mayor gasto fiscal. También el gobierno deberá observar pues si estos incrementos establecidos en los gastos laborales se verán afectados dentro también de sus ingresos, como también la misma deducibilidad del impuesto de renta que van a tener, y como también por la disminución establecida de la utilidad neta. Estamos en especiales Alpa Surnet, estamos agradeciendo al doctor Oscar Cortés Char, economista, investigador, por acercarse acá, por permitirnos esta entrevista, y lo vamos a invitar en otras ocasiones por ese amplio conocimiento, saber y la forma, él como docente, como investigador que tiene, como académico, de expresarse y de comunicar de una forma abierta, directa, este tipo de temas. Ya para ir finalizando con la pregunta que nos han hecho ustedes a través de nuestras redes sociales, una que nos están haciendo es cómo evitar desde su visión académica y empresarial y universitaria, ¿se puede evitar choques entre los empresarios y los trabajadores, o eso no se van a dar a raíz de esta reforma laboral? Sí, claro, pues evitarlos realmente se pueden. Digamos, es una construcción entre no solamente los trabajadores, sino también el gremio empresarial. Llevará, pues realmente son ellos los que llevan estas botas puestas, dadas a los ciclos económicos que viven muchas economías, la economía latinoamericana, que de cierta manera depende mucho de mercados internacionales, y ahora pues este desafío resiliente que deberán llevar puesta en escena. Digamos que los trabajadores deberán ser muy conscientes de esos diferentes ciclos que puedan presentarse, y obviamente no olvidar que realmente dentro de una organización pues cada uno tiene un pilar muy importante para poder generar ese crecimiento pues sostenible, dado pues digamos a la eficiencia dada de ese tejido empresarial.
Por último, ¿qué recomendación a partir de su experiencia, doctor Oscar Cortés, se le puede dar al gobierno nacional para que esta implementación de esta reforma laboral se haga de una manera efectiva, equitativa, que no afecte a los empresarios, que construya comunidad, que construya Estado y que no vaya a originar más choque y más polarización de la que estamos viviendo en el país en este momento? Sí, es importante que el gobierno nacional no olvide a esa población micro y pequeña empresarial. Ellos de cierta manera necesitan subsidios a esos aportes de seguridad social mientras enfrentan ese impacto directo dado pues al crecimiento sostenido que tienen estas empresas en el tiempo. Algo muy importante es esa capacitación jurídica también que ellos necesitan. Se han generado muchos mitos a lo largo de este año establecido especialmente a la reforma, y pues esa capacitación jurídica es muy importante para que el tejido empresarial pueda entender, pero también la clase trabajadora pueda comprender cuáles son los derechos que se establecen dentro de esta nueva reforma. La simplificación de esos trámites laborales que también deberán ejecutarse dentro de esas bases de información y sistemas de información del Ministerio del Trabajo, que tienen que ser, pues, digamos, de cierta manera fáciles y autónomos de comprender al momento de insertar, pues, los datos. Y algo bien importante son esos créditos blandos que necesitan estas empresas, sobre todo para financiar su capital de trabajo. Si vemos hoy en día las tasas interbancarias, pues es muy alta realmente para las empresas. De cierta manera, las empresas necesitan esos créditos para poder generar inversión, para poder crecer sostenidamente en el tiempo, y es ahí donde, sobre todo, esta población empresarial micro y pequeña necesitan esos créditos blandos para poder enfrentar, pues, este desafío que se aproxima para nuestro país. Muchísimas gracias, doctor Oscar Cortés, por acompañarnos. Muchas gracias, profesor Eber, por la invitación y bueno, siempre dispuesto a aportar conocimiento técnico. Y a ustedes, a la amable audiencia del canal Alpa Surné, orgullosamente Pita, que estamos cumpliendo 20 años de su servicio, muy amable por su sintonía. Recuerden que Especiales Alpa Surné tiene la coordinación periodística de Lina Andrade y la dirección general de Ana María Molina. Muchas gracias, buen día y hasta una próxima emisión.